Siéntense bienvenidos. Es un gusto que puedas estar con nosotros en esta mañana. Si no eres creyente, si no profesas una religión y alguien te invitó, qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios por tu vida. Quiero que puedas ver un video bastante breve como ilustración antes de leer el pasaje y de poder orar. Quiero que puedas ver este video que tal vez va a tomar un minuto, así que presta atención, por favor. Muchas gracias. Este es un video que demuestra por qué el ejercicio no es bueno. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que responder, pero han hecho pesas en algún momento de sus vidas? Un poco de ejercicio, un poco de levantamiento de pesas. Quise mostrar este video porque una de las cosas que evidentemente vemos en el video es que las personas no pueden aguantar el peso que están intentando cargar. E incluso algunos que pudieron, vemos las consecuencias de haber intentado cargar un peso que va más allá de sus límites. En algún momento tal vez de nuestra vida, muchos de nosotros algunos de nosotros hemos intentado hacer algún ejercicio que nos damos cuenta que no podemos hacerlo porque va más allá de nuestras propias fuerzas. Ahora, quise poner este video porque hoy vamos a estar hablando de un peso en la Escritura que un grupo de personas trató de poner en otros que era imposible de cargar. Y estoy hablando de Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 21. Acompáñame a la Escritura, por favor, a Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y antes de leer el pasaje y de orar, déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez en tu cristianismo has sentido que la salvación que tienes o mantener la salvación que tienes es trabajo realmente pesado? ¿En algún punto de tu vida sentiste que era tanto el peso de cuidar tu salvación que era casi imposible de sostener? Yo sí. Yo recuerdo que los primeros años de mi conversión y la forma en cómo yo entendía el cristianismo, pensaba que, y con mucho temor, pensaba que si no hacía esto o aquello, o si decía algo malo que hiciera enojar a Dios, entonces mi salvación sería quitada. No sé si te pasaba, pero a mí me pasaba que tenía esta idea de Dios en varias ocasiones con el libro de la vida, viendo lo que estaba haciendo y entonces borrando mi nombre. Y después, ahora ya se portó bien, entonces escribiendo mi nombre. Y al otro día, seamos honestos, ni siquiera es al otro día, a la otra media hora, Dios otra vez borrando el libro. ¿A alguien más le ha pasado lo mismo que a mí, esta forma de pensar? Y mis hermanos, esto lo pensaba principalmente porque creía que la salvación que me había sido entregada por gracia tenía que ser retenida por obras. Déjame repetir esto una vez más. Yo creía que la salvación que me había sido otorgada por gracia tenía que ser retenida por obras. Y este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, familia, es muy importante para nuestro libro de Hechos, porque lo que estamos a punto de leer es el primer concilio que la iglesia tuvo en la historia del cristianismo. Es la primera reunión grande e importante de los líderes de la iglesia que tuvieron que hacer para resolver un problema realmente grave. Un gran problema estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y si este problema no se controlaba, no se erradicaba, entonces muchos creyentes se verían realmente afectados y lastimados en su cristianismo. Así que desde ahora oro para que el Señor hable a nuestras vidas y pueda confrontar y animar nuestros corazones, porque esto que estamos a punto de estudiar tiene que ver mucho con la iglesia el día de hoy. Así que déjame orar y después comenzamos. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor. Gracias porque es un privilegio para nosotros el que podamos estar, Señor, escuchando tu palabra, el que podamos cantar, el que podamos adorar juntos como una comunidad, como un pueblo, Señor. Gracias por cada persona que está aquí reunida. Gracias porque tú animaste el corazón de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos que están aquí reunidos, Señor, para que pudieran estar en esta mañana. Señor, tu palabra dice de ella misma que tu palabra nunca regresa vacía.
Señor, y creemos que esta palabra, Señor, va a hacer un cambio en nuestros corazones. Te damos gracias por eso en Cristo Jesús. Amén. Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 21. Yo he titulado este sermón con el nombre de Salvos por gracia. Este es el título de esta mañana, familia, Salvos por gracia. Pon tu mirada en Hechos 15, del 1 al 21, por favor. Dice la palabra de Dios. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Este será el pasaje en el que vamos a meditar en los próximos 20 minutos, y vamos a dividir este pasaje como normalmente lo hemos hecho en una narrativa histórica, es decir, por las 5 escenas que normalmente conocemos. ¿Recuerdas cuáles son? Ambiente, conflicto, clímax, resolución y nuevo ambiente. Y van a aparecer en tu pantalla para que puedas irlas anotando, y también en el transcurso del sermón las vamos a ir compartiendo. El ambiente, el cual lo he dividido del versículo 1 al versículo 5, lo titulé Salvación por obras. El conflicto, que aparece del versículo del versículo 6 al 10, lo he titulado La imposibilidad de una salvación por obras. El clímax, es decir, recuerda cuando hablamos del clímax, estamos diciendo que es el corazón del texto, el énfasis de nuestro pasaje, lo veo en el versículo 11, el cual he titulado Salvación
por gracia. Y la resolución del versículo 12 al 18 la titulé Salvación para todos los pueblos. Y la forma en cómo termina nuestra historia, es decir, el nuevo ambiente, la he titulado, y que aparece del versículo 19 al 21, el resultado de una salvación por gracia. Estas van a ser las escenas de nuestro pasaje y como casi cada domingo quiero darte la idea central o la idea principal que trata como de resumir este sermón, la cual vas a poder ver en pantalla, y es la siguiente: somos salvos a través de Jesucristo. No podemos hacer nada para ganar esa salvación dada por gracia. Quiero que puedas leer conmigo en voz alta esta idea central, por favor. Somos salvos a través de Jesucristo. No podemos hacer nada para ganar esa salvación dada por gracia. Muchas gracias. Sé que lo sabes, pero de alguna u otra manera, por medio de este pasaje, quiero demostrarte que muchas veces olvidamos esta verdad. Vamos a comenzar con la primera escena de nuestro pasaje, es decir, el ambiente. Pero antes déjame darte un breve resumen de lo que vimos la semana pasada y los domingos anteriores, para que podamos tener el contexto para aquellos que tal vez no vinieron hace 8 días. En los últimos capítulos de Hechos, el pasaje o Lucas nos ha mostrado la gran expansión que el evangelio ha tenido en diferentes regiones, ¿cierto? Todas ellas gentiles con grupos de judíos dentro. Podemos ver de acuerdo a Hechos que tanto Pablo como Bernabé se han encargado de evangelizar a los judíos, predicando primero en las sinagogas, pero al mismo tiempo alcanzando, dice la palabra, a muchos gentiles que temían a Dios. Nuestro pasaje de la semana pasada concluye o nos muestra que Pablo fue apedreado, pero aún así él continuó predicando el evangelio. Lo que trajo como resultado, de acuerdo a Hechos capítulo 14, fue que muchas personas conocieran del evangelio. Después de eso, dice la palabra, Pablo y Bernabé regresan a la iglesia que los había enviado. ¿Recuerdas cuál es su nombre? Antioquía de Siria, Antioquía de Siria. Y vas a poder verlo en el mapa porque quiero que puedas recordar esto conmigo. Después de que ellos regresan a la iglesia, es decir, ellos estaban de este lado, espero que no se vicie, ellos estaban en Antioquía, estaban en estas secciones, estaban por Derbe, por Listra, de hecho después bajan a Perge o a Perge, y después dice la palabra que regresan a Antioquía de Siria. ¿Te das cuenta del recorrido que ellos tienen? No era como que iban solamente a 1 cuadra o a 2 cuadras, era un recorrido bastante grande. Y es aquí en Antioquía de Siria, mis hermanos, en donde se desarrolla la primera parte de nuestra historia. Y escucha cómo termina nuestro pasaje anterior, Hechos 14:27. Si tienes tu Biblia, mira la forma en cómo concluye nuestro pasaje. Dice la palabra: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Si puedes subrayar eso, por favor, hazlo. Cómo había abierto Dios a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Dice la palabra que Pablo y Bernabé informan, quiero pensar con mucha alegría, que Dios está abriendo la puerta a los gentiles. Ya no solo los judíos, sino todo aquel gentil que se acercara con fe a Jesucristo podía recibir gracia. Esto es lo último que nos presenta Hechos capítulo 14. Y después de ese testimonio, ahora sí, entra conmigo al versículo del 1 al 5, el cual es nuestro ambiente, salvación por obras. Pablo y Bernabé, mis hermanos, habían estado predicando y viajando por alrededor de 2 años. Aproximadamente se cree que del 44 al 46 es el tiempo en el que ellos estaban viajando. Y ellos estaban ahora en Antioquía de Siria junto a los demás discípulos. Y llama la atención que desde el inicio de nuestra historia, el cual es el ambiente, encontramos un conflicto, encontramos un problema, yo diría, bastante fuerte. Nuestro ambiente nos presenta a un grupo de judíos. Escucha esto, porque el pasaje lo dice, y esto va a ser importante, que habían creído en el evangelio.
¿Te das cuenta de eso, verdad? Eso va a ser relevante. Ellos habían creído en el Evangelio, pero de acuerdo a Hechos capítulo 5, en su afán de querer conservar sus tradiciones, ellos estaban enseñando algo muy peligroso a la iglesia. Imagina esto. Pablo y Bernabé están dando testimonio a la iglesia gentil de cómo cientos y miles de personas se habían convertido. Ellos venían con mucha alegría contándole a la gente cómo las personas habían sido salvadas de su pecado. Y de repente, algunos judíos que habían creído en Cristo, no hagamos de lado esto, comienzan a decir, se levantan y comienzan a decir, si esos judíos no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Es decir, lo que estos hombres estaban diciendo es, está bien que hayan creído en Dios, eso es bueno. Está bien que dejen sus ídolos paganos, está bien que crean en Jesús, eso es muy bueno, pero si no los circuncidan, es decir, si no les cortan el prepucio a los varones y hacen lo que la ley de Moisés dice que debemos hacer, entonces todo eso que han hecho no sirve de nada. Esta es una declaración bastante fuerte para la iglesia primitiva. Es decir, estos hombres estaban afirmando que la salvación que Pablo y Bernabé anunciaban no estaba completa si ellos, los gentiles, no se hacían judíos. Si es que los gentiles no practicaban la ley y las tradiciones que los judíos practicaban y practicaron por siglos, entonces no tenía sentido lo que ellos estaban haciendo. Y una de estas tradiciones que vemos y que se presenta aquí es una tradición que comienza desde Génesis capítulo 17. Dios dándole la instrucción a Abraham de circuncidar a todo varón de Israel. Y lo que estos hombres estaban diciendo es que la fe no era suficiente para ser salvo. Tenía que haber fe, pero obras para obtener la salvación. Y mis hermanos, déjame decirte algo desde el principio. Esta es una terrible herejía. Esto es algo terrible que estaba sucediendo. Y esa es la razón por la cual nuestro pasaje nos dice que tanto Pablo como Bernabé tuvieron un gran debate. Presta atención cómo el pasaje no dice, tuvieron una pequeña discusión, tuvieron una leve diferencia. No, el texto nos muestra que hubo un problema serio dentro de la iglesia gentil. Esta gran disensión se debía al problema de que los judíos querían introducir el judaísmo a la iglesia cristiana. Es decir, querían introducir sus tradiciones, sus costumbres, lo que ellos habían aprendido por siglos, porque creían que eso es lo que a ellos los salvaba. Dice la palabra, esto causa tanto alboroto y seguramente tanto miedo en los gentiles. Imagínate, o sea, pensar tú como gentil, o sea, entonces lo que Pablo y Bernabé me dijeron no es suficiente. Encima tengo que cortarme el prepucio, tengo que circuncidarme, pero no solamente eso, encima tengo que obedecer más de 600 leyes al pie de la letra para realmente ser salvo. Esto provoca que la iglesia de Antioquía de Siria envíe a Pablo y a Bernabé, y al parecer, lo vamos a ver en nuestro pasaje, con un pequeño grupo de esos judíos, a la iglesia, por así decirlo, madre, a Jerusalén. Pero mira cómo llama la atención que aún esta circunstancia que era difícil para Pablo y Bernabé y la iglesia, ellos lo utilizaron para bien. Dice la escritura que incluso ellos continuaron predicando. O sea, iban de camino, ¿te das cuenta? Iban de camino a Jerusalén, pero ellos iban predicando. Iban anunciando en las iglesias gentiles que la puerta de la fe se había abierto para todo mundo. Lee conmigo el versículo 3, por favor. Así que siendo enviados por la iglesia, es decir, la iglesia de Antioquía de Siria, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Te das cuenta? O sea, ellos aprovechan la ocasión y siguen anunciando el evangelio y dando las buenas noticias de salvación. Pero mira lo que sucede ahora en el versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia.
Los apóstoles, es decir, los 12 discípulos de Jesús y los ancianos, ya había un liderazgo más establecido. ¿Te das cuenta? No solo estaban los apóstoles, estaban también los ancianos de la iglesia. Informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Volvemos a encontrar este mismo problema que encontramos en el versículo 1. Pero algunos de la secta de los fariseos, ojo aquí, quiero hacer un paréntesis muy rápido. Cuando en este pasaje se utiliza la palabra secta, se está refiriendo a un grupo. Un grupo, es decir, como si dijéramos un grupo de creyentes, un grupo de gentiles, ahora es un grupo de fariseos que dice que habían ¿qué? ¡Wow! Ok, tenemos en el versículo 1 que los judíos habían creído. Y ahora tenemos en el versículo 5 que los fariseos habían creído. Ellos se levantan y dicen, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mis hermanos, tanto Pablo como Bernabé continuaron testificando de lo que había ocurrido. Pero ahí mismo en la iglesia de Jerusalén parecía ser que ocurría el mismo problema que en la iglesia de Antioquía. Nuestro texto nos muestra que algunos fariseos que habían ¿creído en qué? Creído en el evangelio. Comienzan a decir exactamente lo mismo que los otros judíos. Si estos no se circuncidan, no van a poder ser salvos. Y nuestro ambiente, mis hermanos, muestra que cuando estos hombres escuchan que la puerta de la fe se abre a todo mundo, ellos inmediatamente comienzan a oponerse a eso. Es decir, estos hombres que habían creído en Jesús aparentemente, además de haber puesto su esperanza en Dios, también están poniendo la esperanza en la ley y en las obras. Y eso es lo mismo que quieren inculcar a los demás. Esta idea de si tú no haces esto o aquello, o dejas de hacer esto o aquello, entonces realmente no puedes ser hijo de Dios. Ahora, antes de pasar a nuestro conflicto, déjame preguntarte, ¿esto es realmente así? ¿Esto es lo que la Biblia enseña? Es decir, ¿cuál es la base de tu salvación? Tú que estás sentado aquí en la iglesia, si hoy murieras, ¿tú podrías afirmar que estarías con Dios por la eternidad? Y si dices que sí, mi pregunta es, ¿qué te garantiza eso? ¿El que te portes bien? ¿El que obedezcas? ¿El que leas la Biblia? ¿El que ores? ¿El que vengas a la iglesia? Esto es lo que vamos a estar viendo durante las siguientes escenas. Y quiero que me acompañes a la segunda escena, la cual es el conflicto. Pero quiero que recuerdes esto. Lo que vemos en el ambiente es que los judíos querían judaizar a los gentiles. Creo que me voy a quedar aquí mejor, está mucho más rico. Querían judaizar a los gentiles y querían hacerles ver que había una salvación que se podía ganar por obras. Mira, ahora nuestro conflicto, el cual lo he titulado La imposibilidad de una salvación por obras. Este debate comienza a darse en la iglesia, ya no solamente en Antioquía, ahora en Jerusalén. Y entonces en el versículo 6 dice, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Presta atención, mi familia, como este tema que están hablando los judíos y los fariseos, que son judíos, no fue un tema ignorado. Es un tema que fue atendido de inmediato porque había un grave problema si es que no se resolvía de inmediato. En cuanto los fariseos declaran esto frente a la iglesia, el liderazgo se pone de pie y comienza a discutir. Y parece ser que dice la palabra que se reúnen en privado, es decir, los ancianos con los líderes, y tienen una gran discusión. No sé, yo imaginaba en la semana qué habrán discutido. Esto era algo nuevo para ellos, pero ¿qué habrán discutido? Tal vez entre ellos, Pedro, los otros apóstoles, estaban diciendo, ¿qué fue lo que nos dijo el Señor Jesús? ¿Alguien se acuerda qué hubiera hecho Jesús? ¿O qué nos enseñó sobre esto? No lo sé, tal vez.
Pero después de mucho debate, dice la palabra, Pedro toma la palabra, como en otras ocasiones en Hechos, que por cierto, solamente como un dato, esta es la última vez que vamos a ver o a saber del buen Pedro en Hechos, en todo el libro. Él toma la palabra y comienza a explicar cómo es que la puerta de la fe se ha abierto para los gentiles. Y hay 5 cosas que de manera muy breve voy a mencionar y que quiero que tú puedas prestar atención, porque Pedro menciona 5 cosas. Él dice lo siguiente: número 1, mis hermanos, Dios escogió a Pedro para predicar a los gentiles. Es decir, Dios escogió a Pedro para que él fuera apóstol a los gentiles. Número 2, Pedro está diciendo en sus palabras que Dios conoce el corazón de cada ser humano. Eso es lo que Pedro está afirmando. No solamente Dios escogió a este hombre para ser apóstol a los gentiles, también está diciendo que Dios conoce el corazón tanto de judíos como de gentiles. En tercer lugar, Pedro está diciendo, mis hermanos, Dios es quien da el Espíritu Santo. Es decir, quiero que puedas ver cómo el apóstol Pedro está tratando de refutar el argumento de los fariseos y de los judíos, diciendo, no somos nosotros los que estamos salvándolos, es Dios. Porque Dios es el que escoge, Dios es el que conoce el corazón, Dios es el que da el Espíritu Santo. De hecho, llama la atención que Pedro parece ser que se acuerda lo que sucede en Hechos capítulo 10 con Cornelio. ¿Recuerdas esta historia? Pedro recibe una visión, Pedro va a ver a Cornelio, Cornelio y su familia escuchan el Evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre ese pueblo gentil, sobre esa familia. Pedro está diciendo, Dios es el que da el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Esto es algo que de hecho encontramos en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, esta es una promesa y la vamos a ver en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28 y 29. Esto es lo que Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Específicamente Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero este evento se sigue repitiendo en los gentiles. Y Pedro quiere meter eso no solo en la mente, sino en el corazón de los judíos. En cuarto lugar, Pedro les está diciendo, mis hermanos, Dios no hace distinción de personas. Los judíos veían detrás de todo esto que ellos eran diferentes a los gentiles. Es decir, ellos creían que porque ellos sí obedecían la ley de Dios, entonces eran un pueblo diferente. Y esto era un problema, ¿sabes por qué? Porque entre líneas, lo que estos judíos estaban sintiendo era una superioridad a los gentiles, porque ellos sí tenían la ley, pero los otros no. Y Pedro está diciendo, mis hermanos, no. Dios no hace distinción entre judío y gentil, hombre, mujer, esclavo o libre, culto o inculto, blanco o de piel morena, persona que va a votar por el PRI o persona que va a votar por Morena. Dios no hace distinción. Y esto, por cierto, es un paréntesis. No te pelees por temas políticos. He visto en estos últimos días gente que se ataca por temas políticos, incluso que se insulta porque la otra persona tiene una ideología política distinta. ¿En serio? ¿De verdad, mis hermanos? Al menos entre creyentes esto no puede ser así. Debemos ser sabios. Y si la otra persona piensa de forma diferente, pues que piense de forma diferente. Cierro paréntesis. Dios no mira este tipo de cosas. Dios no hace distinción entre una persona u otra. Y quinto lugar, dice Pedro, mis hermanos, Dios purifica también los corazones. ¿Te das cuenta cómo Pedro una y otra vez está tratando de enseñar a los judíos que Dios no hace distinción de personas, que Dios es el que escoge, que Dios es el que envía al Espíritu Santo y que Dios purifica corazones tanto de judíos como de gentiles? Y mira lo que sucede ahora en el versículo 10, porque para mí, y por esa razón lo clasifiqué en esta sección del conflicto, para mí este es el verdadero problema, más allá de solamente tener una opinión que es peligrosa, claro, pero para mí este versículo 10 es el conflicto real. Ahora pues, dice Pedro,
Después de que les expliqué estas cosas, después de que expliqué que Dios es el que escoge, después de que les dije que Dios es el que envía al Espíritu Santo, el que purifica los corazones, que Dios es el que no hace excepción de personas, ¿por qué lo tientan? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Recuerdas el video que te mostré al principio? Bueno, esto es lo que los judíos estaban tratando de hacer. Los judíos estaban tratando de levantar una pesa entre varios, como lo vemos en el video, y le estaban diciendo al gentil, ahí te va. ¿Qué sucedía? No podían con el peso. Esto es lo mismo que estamos viendo. Pedro les está reclamando a estos hermanos, ¿por qué pones un peso que en primer lugar ni tú puedes aguantar? Es decir, si tú pudieras aguantarlo, entonces sí no tengo problema. Puedes exigir algo que puedes hacer, algunas veces. Pero ¿por qué estás exigiendo algo que ni siquiera tú puedes hacer? Quiero que veas esta imagen. Muchas gracias. Normalmente cuando una persona piensa en un yugo, ¿qué es en lo que piensa? En bueyes, ¿cierto? En animales arando el campo. Y esto es así porque evidentemente los yugos eran utilizados precisamente para eso, para que los animales araran el campo. Pero también, tanto hombres como mujeres ocupaban los yugos para cargar cosas y que les fueran más ligeras. Y Pedro está utilizando esta ilustración para decir, ¿ustedes no pueden hacer eso? Ustedes no pueden poner en otras personas un yugo que ni nuestros padres ni nosotros. A mí me llama mucho la atención que Pedro evidentemente se hace parte del problema. No es decir, ni sus padres ni ustedes. No, yo tampoco puedo, está diciendo Pedro. ¿Te das cuenta, cierto? Y Pedro menciona dos cosas o hace dos declaraciones que creo que nos pueden ayudar a poder entender el pasaje. Dos problemas graves. Número uno, estos hombres estaban imponiendo, como lo acabo de decir, una carga que ni siquiera ellos podían cargar. Era una carga tan pesada la de cumplir la ley a la perfección que nadie de su descendencia pudo hacerlo. Ni nuestros padres, ni nosotros. Pero el segundo problema que encontramos, familia, considero aún más grave, porque los judíos estaban poniendo a prueba a Dios. Es decir, los judíos estaban tentando a Dios. Déjame preguntarte algo. Esto se me hizo muy curioso. ¿Qué es lo que los judíos querían que los gentiles hicieran? Alguien que me diga. Aparte de circuncidarse, en toda la idea. Alguien dijo, cumplir la ley de Dios, que engloba todo esto. Ahora, se me hace muy irónico, ¿sabes por qué? Porque con lo que Pedro les está diciendo a los judíos, ellos están incumpliendo la ley de Dios. ¿Sabías tú que una de las tantas leyes de los judíos es no tentar a Dios? Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, dice Moisés, no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masá. Y seguramente recordarás las palabras de Jesús en Mateo capítulo 4, cuando Satanás lo está tentando al Dios encarnado. ¿Cuáles son las palabras de Jesús? No que tentarás al Señor tu Dios. Mira qué interesante. Los judíos quieren que los gentiles obedezcan la ley, pero los judíos están desobedeciendo la ley. ¿Te das cuenta? Cuando alguien busca poner cargas en otros que no sean las cargas de Dios, lejos de verse como un santo o como un espiritual, esto es peligroso, familia, para todos, que lo escuchemos, porque en lugar de que esté demostrando tu santidad y tu pureza, tú estás tentando a Dios. Cuando pones carga en otras personas y crees que esa carga es necesaria para ser salvo, tú estás tentando a Dios. Cuando alguien que no conoce a Dios y llega a la iglesia y evidentemente no conoce la palabra y a lo mejor viene con una forma de vestir diferente a la tuya, tal vez no va a faltar el hermano o la hermana que critica diciendo, ¿ya viste cómo viene vestido? Parece que no sabe que viene a la casa del Señor. Sí, no lo sabe, porque no es creyente. No sabe porque no conoce a Dios. Pero si comenzamos a poner una carga sobre él o sobre ella que no va a poder soportar, simplemente esa persona se va a alejar del evangelio.
O personas que dicen, si quieres venir a la iglesia y conocer a Dios, entonces debes de dejar de decir groserías. Entonces, si quieres venir a conocer al Señor, debes de dejar de ser amanerado. Debes de dejar esa adicción que tienes. Si quieres ser cristiano, entonces tienes que vestirte de tal o de cual manera. Porque mírame, así es como se ve un cristiano. Yo sí cumplo la ley de Dios y por lo tanto tendrías que hacer exactamente lo mismo. Sí, no he dejado el orgullo. Soy altanero, soy grosero, soy arrogante con los demás. No he dejado de mirar por debajo a las personas. No he dejado de ser chismosa, peleonera, rezongona. Pero mira hasta dónde llega mi falda. Mira cómo vengo a la iglesia todos los domingos a adorar al único que vive por los siglos de los siglos. Esto no es un llamado a vestirte como quieras. La Biblia tiene algo que decir al respecto. Y cuando lleguemos a ese pasaje hablaremos al respecto. Pero ese no es el punto. El punto de nuestro conflicto, mis hermanos, es que estamos viendo a un grupo de personas que están poniendo una carga sobre personas que están comenzando su cristianismo, pero que esta carga no los salva. Ahora, entonces, de acuerdo al pasaje, y aquí vamos a ir ya agarramos velocidad, vamos a ir mucho más rápido. ¿Qué debemos hacer? Mira, la tercera sección, la cual es nuestro énfasis, y la he titulado, salvación por gracia. Versículo 11. Pedro ya les puso una buena regañada a estos hermanos. Muy buena regañada. Y entonces les dice ahora en el versículo 11, mis hermanos, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que los gentiles también lo son. Es decir, lo que Pedro está diciendo es, iglesia, hermanos, recuerden que la única fuente de salvación está en Jesús. La fe en Jesús es lo único que puede salvarte a ti, a mí, al más perdido, al peor ser humano de acuerdo a nuestra perspectiva, a cualquiera. La fuente única de salvación es a través de Jesucristo y esa se obtiene por gracia. Por eso es que es un regalo inmerecido. Porque lo único que tú y yo merecemos de acuerdo a la Escritura, ¿sabes qué es? La ira de Dios, el castigo de Dios, porque somos rebeldes, porque somos necios, testarudos, desobedientes todos los días. Y lo único que merecemos es castigo e ira de Dios. Pero Dios cambia ese castigo por gracia. Nos da ese regalo que no merecemos. Y esto es tanto para judíos como para gentiles. Todo ser humano ha pecado en contra de Dios y su recompensa debería ser la ira de Dios. Pero Dios, de una forma que no podemos entenderlo, y yo no sé si en la eternidad lo vamos a hacer, hace algo que cambia por completo todo entendimiento, que volvería loco a cualquier persona, porque Dios, en lugar de darte castigo, te da vida. Y te da gracia y te da a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Y los fariseos necesitaban recordar eso. Su ley y sus tradiciones no los va a salvar. Sus más de 600 leyes, por mucho que lo intenten, los va a defraudar porque no podían cumplirla. La salvación por obras, mis hermanos, no existe. No hay nada que el hombre pueda hacer para acercarse a Dios solo a través de Cristo. Sé que conoces este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Recuerdas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cierto? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Qué interesante. O sea, las obras sí son parte del cristiano. Pero las obras no te hacen salvo. Cuando eres salvo es que haces obras. Somos salvos por gracia. Eso se debe a la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo, esta fe, bíblicamente, ¿sabías? No proviene de nosotros. Ni siquiera la fe es algo que producimos nosotros, es algo que proviene de Dios. ¿Has escuchado estos relatos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesús dice, tu fe te ha salvado? ¿Recuerdas? Bueno, aún en esos momentos quiero que pienses que esa fe que la persona tenía le fue dada por Dios. Porque es un don, es un regalo.
Y Pablo está diciendo en Efesios, nadie se puede gloriar de su salvación porque no se gana nada con las obras. El que te portes bien, el que ayudes a los demás, el que seas respetuoso y honres a tus padres, el hecho de que vengas a la iglesia, seas honesto en el trabajo, te sometas a tu esposo, ames a tu esposa, eduques a tus hijos en el temor del Señor. El que controles tu temperamento no te salva, es bueno y tienes que hacerlo. Tenemos que hacerlo, pero eso no nos salva. ¿Recuerdas cuál era la idea central al principio de nuestro pasaje? Somos salvos a través de Jesucristo. De verdad, no podemos hacer nada para ganar esa salvación dada por gracia. La única manera de ser salvo es creer en Jesús. ¿Recuerdas? Lo vamos a ver más adelante, no lo hemos visto, pero en Hechos capítulo 17, cuando el carcelero se arrodilla ante Pablo y ¿qué le pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que le dice Pablo? Pablo saca una lista, un rollo y le dice, a ver, número 1, tienes que venir a la iglesia todos los días. Número 2, tienes que venir vestido de esta forma. Número 3, tienes que hacer esto y aquello. ¡No! ¿Cuál es la base para la salvación? Creer en Jesucristo y punto. Eso es lo que nos salva. Creer en Jesucristo, mis hermanos. Y los creyentes y los gentiles y judíos tenían que entender esto. Ahora, nuestra resolución nos va a mostrar que esta salvación no es nada nuevo. No es algo que Dios se inventó porque su pueblo judío le falló. No, quiero que vayas conmigo a la resolución, por favor, la cual he titulado Salvación para todos los pueblos. Versículos del 12 al 18, aunque solo vamos a leer el versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles. Presta atención a esto. Primero son los judíos los que hablan, pero después aparece el primer testimonio, que es de ¿quién? ¿Quién acababa de hablar ahorita? Pedro es el que acababa de hablar. Ahora aparece un segundo testimonio que es Pablo y Bernabé. Y lo que nuestro pasaje dice es que ellos comenzaron a relatar lo que habían visto y oído, es decir, cómo los gentiles se habían convertido. Y no solamente en Antioquía, también en los lugares en donde iban predicando en Fenicia, en Samaria. El testimonio de estos hombres estaba mostrando no solamente que Pedro había visto el poder de Dios para los gentiles, sino también de cómo Pablo y Bernabé habían visto ese poder. Y en tercer lugar, en esta misma división, tenemos un tercer testimonio. ¿Cuál es? El del líder de la iglesia, de Jacobo. ¿Te das cuenta de eso? Este Jacobo es el hermano de Jesús, el líder de la iglesia en Jerusalén, el hombre que escribe la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Él toma la palabra y comienza a dar un testimonio. Tenemos 3 testimonios aquí: Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo. Ahora, interesantemente, el testimonio de Jacobo no es principalmente su testimonio. Es el testimonio de la Escritura. Mira lo que dice Jacobo. Él comienza a citar la Escritura y les revela a los judíos cómo la salvación para los gentiles no fue un plan B, siempre fue el plan A del Señor. Lee conmigo versículos 13 al 18. Cuando terminaron de hablar, ¿quién? Pablo y Bernabé. Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Esta es la tercera ocasión, me parece, en la que podemos ver cómo estos judíos, a pesar de que tenían ideas muy equivocadas, eran considerados como hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Y esto con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los ¿qué? Gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Esto a mí me asombra, familia, porque
por medio del profeta Amós, capítulo 9, podemos ver que Dios no había olvidado su promesa. Dios le había dado una promesa a David. ¿Recuerdas cuál es esa promesa? En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, Dios le dice a David: tu reino será eterno. Va a venir un descendiente. Algún día vendrá un rey justo, un rey bueno. Y ese rey extenderá su reino por todo el mundo. Y ese reino será eterno. Pasaron siglos para que se cumpliera. Pero en Jesús, ese cumplimiento se da por sentado. La resurrección de Jesús, el descendiente mesiánico del rey David, su coronación en los cielos y el hecho de haber sido sentado a la diestra de Dios, familia, cumplen con la promesa de Dios. Cristo cumple con la promesa de Dios. Ahora hay un rey eterno y este rey, dice la palabra, está juntando a su pueblo, pero no solo son judíos, también son gentiles. Mira cómo el tabernáculo caído de David ha sido reedificado. El reino de David ha sido levantado a través de Jesucristo. Ahora el rey está sentado en su trono y tiene un pueblo. Esto no fue un plan B, familia. El que tú y yo fuéramos salvos no es como que Dios se equivocó y escogió mal. No. Te digo algo. Desde la eternidad, en el corazón de Dios, nuestros nombres ya estaban presentes. Desde la eternidad, tú y yo ya estábamos presentes en el corazón de Dios. Y esto no lo estoy diciendo para exaltarte y enorgullecerte, estoy haciéndolo para exaltar a nuestro buen Dios. Estas cosas que estaban sucediendo en Antioquía no tenían por qué ser así. El hecho de que los judíos pensaran que la salvación se podía ganar por obras era una herejía. Estaba mal. Y mira cómo termina nuestra historia, y con esto vamos a ir concluyendo la última escena. ¿Cómo concluyen las palabras de los líderes de la iglesia? Este es el nuevo ambiente, la última escena, versículos 19 al 21. El resultado de una salvación por gracia. Versículo 19, por tanto, dice Jacobo, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Es decir, dejen de estar imponiéndoles cargas que no pueden soportar, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Jacobo, el líder de la iglesia, llega a una conclusión con todo lo que se ha dicho. Y esa conclusión es: no molesten a los gentiles, déjenlos en paz, no pongan carga sobre ellos. Ahora, mira cómo el pasaje y cómo termina nuestra historia. Esto no significa que se les permita hacer lo que quieran. ¿Se dan cuenta? Es decir, Jacobo no está diciendo déjenlos que hagan lo que quieran, no. El siguiente domingo vamos a estar hablando específicamente de la carta que la iglesia de Jerusalén le envía a la iglesia gentil. Y vamos a darnos cuenta, por eso te pido por favor que puedas estar en estas dos predicaciones, porque una tiene mucha relación con la otra. Somos salvos por gracia, pero la gracia nos lleva a hacer obras. Lo que Pedro, Jacobo, Bernabé y Pablo están diciendo no es déjenlos que vivan como quieran, porque ellos son gentiles, no. Ellos hacen una lista de lo que los gentiles deberían de dejar hacer. Pero lo importante a resaltar aquí es que a la conclusión que la iglesia llegó es que no se le puede imponer a las personas un peso para ganar su salvación. Estos hermanos gentiles debían hacer cosas, sí, debían dejar de hacer cosas, claro, pero no para ser salvos, sino porque ya lo eran. Y esto es lo mismo que tú y yo debemos aprender, familia, y lo vamos a ver dentro de 8 días con mayor profundidad. Tú eres creyente, si has creído verdaderamente en Cristo, tu salvación está segura porque no depende de ti, depende de aquel que está sentado en su trono reinando. Pero si tú eres un creyente, tu vida debería de verse como la de un cristiano, de acuerdo a la Escritura. Alguien que hace obras, alguien que vive una vida buscando el rostro del Señor.
Pero déjame ir concluyendo con estas preguntas para terminar nuestro pasaje. Porque esta historia nos está mostrando de manera muy clara que nadie puede ganar su salvación por obras. Y nadie debería imponer a otros cosas para ganar su salvación. Pero, ¿cuáles han sido aquellas cargas que tal vez tú has puesto en otros? ¿Cuáles son aquellas cargas que tú te has puesto en ti mismo para creer que eres o no eres cristiano? No sé si te ha pasado, pero muchas veces nosotros como creyentes ponemos cargas tan pesadas que nos asfixian. Cargas como el sentir que no eres digno de ser hijo de Dios y por lo tanto ni siquiera intentas buscar al Señor. Ahora, eso es verdad. No lo eres. Pero ¿quién lo es? Sino solo Cristo. ¿Quién es digno sino solo el Cordero, aquel que puede abrir el rollo? O cargas como, tengo que portarme bien porque si no Dios va a dejar de amarme. Lo cantamos hace un momento. ¿De verdad crees que tú puedes agradar a Dios con tus acciones? ¿De verdad crees que Dios se impresiona por lo que tú haces? ¿Sabes? Y a veces eso lo tenemos tan arraigado en nuestros corazones que eso mismo enseñamos a los demás. Y enseñamos incluso para los que tenemos hijos, a nuestros hijos. Ideas como cuando un hijo se porta mal o hace algo que no está bien. Y a veces puedes decirle, ya no te quiero. Aléjate de mí porque no hiciste lo que te pedí. Padres que a veces son muy asfixiantes con sus hijos porque no viven de acuerdo a sus expectativas y no son lo suficientemente buenos de acuerdo a tu punto de vista. ¿Sabes? Conozco a padres que castigan a sus hijos o los han corregido porque en su boleta de calificaciones, en medio de todos esos 10 hay un 9. Y entonces el padre no celebra esos 10, castiga ese 9. ¿Por qué sacaste un 9? ¿Por qué ese 8? Eres un tonto, eres un inútil. No vas a entrar a la escuela que yo quiero que entres. No vas a estudiar en la carrera que yo quiero que estudies. No vas a ser el profesionista que yo quiero que tú seas. ¿Sabes qué estás haciendo? Ponerle cargas a tus hijos. Y tal vez alguien aquí pueda ya estar pensando, es que lo hago por su bien. Es que lo hago para que pueda entrar a una buena escuela. ¿Esa no es una razón para condicionar el amor de tus hijos? Esa no es una razón para tratar a tus hijos como si no lo fueran. ¿Y sabes por qué? No tienes el derecho de hacerlo, porque Dios no lo hace contigo. Y si Dios no lo hace contigo, tú no puedes hacerlo sobre alguien más. Dios nunca te dice, si haces esto, ya no te voy a amar. Si haces esto, ya no dejarás de ser mi hijo. ¿Qué nos separa del amor de Dios? Lo estábamos cantando hace un momento. Nada. La salvación de Dios no está condicionada, mis hermanos, en lo que hagas o dejes de hacer. La salvación de Dios está condicionada en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahora, si alguien tal vez aquí puede decir, entonces aquí se está enseñando el salvo siempre salvo. Eso no es lo que estoy diciendo. Una persona que es salva es una persona que vive de acuerdo al cristianismo. Si no vive de acuerdo al cristianismo, no es salvo. Fácil. Punto. Pero debemos entender que nosotros como creyentes no podemos imponer cargas en los demás. ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestras propias vidas que ha hecho que otros se alejen de Dios? De verdad, conozco a personas que a veces, como incluso en un sentido de orgullo, dicen haber animado a otros a venir a la iglesia, pero vestirse de manera decorosa. No puedes venir con ese tipo de ropa. No puedes hacer esto. No conocen de Dios, mis hermanos. Tú no eres Dios para poner un yugo que ni tú mismo puedes cargar. ¿Sabes? El único yugo que debe ser puesto en las personas es un yugo que es ligero.
Un yugo que es fácil de cargar. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí bien vestidos. Vengan a mí bien portados. Vengan a mí siendo correctos. Vengan a mí todos los que estén cansados. Vengan a mí todos los que estén cargados. ¿Cuántos están así hoy en esta tarde? ¿Cuántos están cansados, cargados? ¿Qué dice Jesús? Yo te voy a hacer descansar. Yo te haré descansar. ¿Sabes por qué? Dice Jesús, yo quiero que tú te pongas mi yugo, pero no es un yugo de la ley, no es un yugo en el cual no podrás levantarte. Yo quiero ponerte un yugo y que aprendas de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Y ese yugo, lejos de poner carga en tu corazón, ¿sabes qué va a poner? Descanso. Descanso para tu alma agobiada. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Familia, no pongas yugos en ti que no puedas soportar. No pongas yugos en otras personas que les son imposibles de cargar. La salvación es un regalo de Dios que no merecemos, pero que nos ha sido dado por gracia. No permitas que tu legalismo, tu fariseísmo impida a otros venir a Cristo. El mismo que dice que si estás cansado o cargado, vengas a Él, es el mismo que promete hacerte descansar. Este no es un llamado a libertinaje, tal como lo veremos la siguiente semana. Por favor, no te pierdas el siguiente sermón. Pero este es un llamado a reconocer que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Somos salvos a través de Jesucristo y no podemos hacer nada para ganar esa salvación dada por Dios. Ponte de pie, por favor. Padre, gracias en esta mañana por recordarnos esta hermosa verdad, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que no somos salvos por lo que podamos hacer o dejemos de hacer, sino que somos salvos única y exclusivamente a través de tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor. Cuando pongamos cargas en nuestros propios corazones, Señor, cuando nos sintamos, Señor, que no somos tus hijos, cuando creamos que no somos lo suficientemente buenos para ser creyentes, sí, recuérdanos eso, Señor, que no somos buenos, pero que tú eres lo suficientemente bueno para salvarnos. Señor, cuando querramos poner cargas en nosotros, en otros, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros hermanos, recuérdanos, Señor, que tu salvación proviene a través de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos por todo esto. Amén.